Siete maneras de matar el tiempo en el salvaje oeste. El salvaje oeste es un lugar de leyendas y tradiciones. Todos hemos leído cuentos fantásticos sobre forajidos, pistoleros, tiroteos y escaramuzas desde las grandes llanuras hasta el suroeste y más allá. Muchas de las historias impactantes son reales, muchas otras están embellecidas. Desde hace más de 2 siglos, los mitos de la frontera permanecen en la cultura estadounidense. Pero, ¿cómo era realmente la vida en ese entonces? Después de todo, había mucha más gente en el salvaje oeste además de sheriffs y ladrones de trenes. ¿Cómo vivían estas personas normales? ¿Qué hacían para divertirse? Hoy vamos a conocer 7 maneras en que mataban su tiempo. Creo que sobra decir que una de las maneras de gastar el tiempo era con el delicioso. De ahí que salían esas familias tan numerosas. Y por supuesto, beber en tu bar local. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 7. Burdeles. Los burdeles eran una vista común en los pueblos fronterizos. La prostitución era técnicamente ilegal en todo el viejo oeste en el siglo XIX, pero eso no pareció detener a nadie. Los hombres de la ley, a menudo, eran pocos y distantes entre sí. Los obreros, mineros y trabajadores itinerantes eran hombres rudos. Buscaban pasar un buen rato después de un duro día de trabajo y estaban dispuestos a pagar por ello. Las mujeres poblaban los burdeles. Estaban felices de cumplir si eso significaba ganar mucho dinero. A medida que se ganó el oeste, los burdeles se convirtieron en centros de la ciudad de la misma manera que los salones. Trabajadores migratorios, vaqueros y forajidos por igual gravitaban hacia ellos. Por un poco de dinero ganado con esfuerzo, el placer era fácil de encontrar. Las mujeres que dirigían esos establecimientos hacían grandes negocios. De hecho, era una de las únicas formas en que las mujeres de la frontera podían ganar dinero y afirmarse en una sociedad dominada por los hombres. Número 6. Rodeos. Los rodeos pueden haberse originado hace siglos al sur de la frontera, pero mientras que los conquistadores y los nativos mexicanos comenzaron la práctica, se aceleró en el salvaje oeste. En 1852, un grupo de tejanos organizó el primer rodeo público en Estados Unidos. Inmediatamente fue un éxito. La gente de la frontera apareció en masa. Pronto, nunca dejaron de venir. A los occidentales les encantaba asistir a los rodeos durante el resto del siglo XIX. Los espectáculos formales y las salidas informales eran populares en las ciudades prósperas. Los eventos permitieron a los hombres de la frontera reunirse y divertirse. Algunos peleaban, pero la mayoría bebía. Todos aprendieron de corridas de toros, lazadas, lucha de novillos y todo tipo de otras atracciones inspiradas en los vaqueros. Después de décadas de recorridos por el salvaje oeste, los rodeos comenzaron a viajar. Las audiencias refinadas de la costa este comenzaron a amar los espectáculos. Leyendas de la frontera como Bill Pickett y Buffalo Bill vieron esta difusión como una oportunidad para hacer dinero. Salieron a la carretera para montar espectáculos de rodeo en todo Estados Unidos. Los dólares llegaron a caudales. A lo largo de los años, el rodeo se convirtió en el espectáculo favorito de millones de personas en todo el país. Su legado continúa en los rodeos y espectáculos de ganado hasta el día de hoy. Número 5. Peleas de animales. El salvaje oeste era un lugar cruel. Como ya hemos aprendido, innumerables mujeres en burdeles fueron maltratadas. Los salones eran lugares de violencia y crueldad sin sentido. Y la naturaleza bárbara de la frontera se extendió también a los animales. Una de las diversiones más buscadas en el viejo oeste eran las peleas de animales.
Las peleas de perros eran comunes, al igual que las peleas de gallos. Eso sigue siendo pan de cada día por acá, mi hermano. En el lejano oeste, las peleas de toros y osos fueron los deportes populares del siglo XIX. Los pioneros de California pensaron que los gallos y los perros eran demasiado insignificantes como para preocuparse. Así que armaron grandes pozos para osos y atraparon osos pardos de California en la naturaleza. Una vez que el oso estaba en el foso, los promotores enviaban a un toro furioso. Los dos enormes animales luchaban hasta la muerte. Eran encuentros épicos. Trata de imaginar a un enorme toro pelear contra un aterrador oso. Las peleas de osos como estas no se inventaron en el oeste. De hecho, los antiguos romanos solían organizar batallas similares, aunque es poco probable que los pioneros estadounidenses lo supieran. Aún así, las peleas de osos y toros de California fueron históricamente brutales. Los pioneros atraparon y mataron a tantos osos en este horrible deporte que la población de osos pardos del estado se extinguió a causa de ello. Número 4. Espectáculos raciales. En todo el viejo oeste, los colonos estadounidenses se enfrentaron con las poblaciones nativas, los indios americanos de las grandes llanuras y los hispanos del suroeste fueron expulsados de sus países de origen por la expansión. Miles de kilómetros fueron arrebatados de México. En el camino, los pioneros estadounidenses trajeron consigo serios prejuicios raciales. El pasatiempo que mejor ejemplifica esto era el espectáculo de juglares. Los historiadores modernos definen los espectáculos de juglares como la representación cómica de los estereotipos raciales. Estos actos circenses eran muy populares en ese momento. No se inventaron en el oeste como la mayoría de las cosas mencionadas, pero reinaron allí. Los actores itinerantes usaban maquillaje de cara negra y representaban estereotipos negros, hispanos e indios poco favorecedores. Hoy, los espectáculos se ven como un vestigio preocupante de un periodo oscuro en la historia estadounidense. Pero en ese momento, los pioneros en las ciudades prósperas acudían en masa para ver el entretenimiento barato. Número 3. Espectáculos de medicina. Los espectáculos de juglares no eran el único entretenimiento itinerante en el oeste. Junto con esas actuaciones preocupantes, los espectáculos de medicina también tenían un lugar único en la frontera. En ese momento, la atención médica era difícil de conseguir en el oeste, así que cada vez que un médico o un charlatán llegaban a la ciudad prometiendo una cura milagrosa para dolencias comunes, la gente estaba obligada a escuchar. Así es como los programas de medicina llamaban la atención. Los charlatanes ambulantes y los vendedores casi médicos montaban una carpa y promocionaban un producto. La gente saldría a ver qué supuestamente hacía la nueva droga. Rápidamente, los discursos de los vendedores aumentaron en intensidad. Pronto, se volvieron mucho más entretenidos que el producto en sí. A lo largo de los años, los colonos fronterizos asistieron en masa a estos espectáculos. Dato interesante, así nació la Coca-Cola, como un supuesto bebraje medicinal. Número 2. Competiciones varoniles. El salvaje oeste era un lugar varonil. Como ya hemos aprendido, las mujeres fueron relegadas a los márgenes de la sociedad. Entonces, cuando llegó el momento de la diversión, los hombres se involucraron en actividades estereotípicamente masculinas. A medida que se desarrollaba la cultura pionera, surgieron juegos y competencias varoniles. Estos intensos asuntos tomaron todo tipo de estilos diferentes. Algunos hombres participaron en competencias de perforación de roca, otros participaron en carreras de barcos de vapor, pero los deportes más comunes de la época incluían lanzamiento de hacha, tiro con rifle y revólver y rodar troncos. Las carreras de carretas también eran una actividad temeraria popular.
Y cuando esos artilugios desvencijados no se movían lo suficientemente rápido, los hombres abandonaron los carros y optaron por las carreras de caballos a la antigua. Número 1. Béisbol. Parece difícil de creer que el pasatiempo de Estados Unidos fuera una actividad pionera, pero el béisbol se superpuso con la era del salvaje oeste, parcialmente. Después de que Alexander Cartwright inventara el juego a mediados del siglo XIX, fijó su mirada en la frontera. Al enterarse del descubrimiento de oro en California, Cartwright se unió a miles de otros hombres en el viaje. Naturalmente, se llevó al béisbol con él. El deporte ya había estado creciendo en el este y Cartwright descubrió que los colonos occidentales les encantaba tanto como a sus vecinos orientales más refinados. En 1869, el béisbol ganó popularidad en las grandes llanuras. Ese año, las Medias Rojas de Cincinnati se convirtieron en el primer equipo de béisbol profesional de Estados Unidos. Emprendieron una gira nacional para jugar por dinero. En las ciudades del este, los fanáticos acudieron en masa para ver el nuevo deporte. Luego, las Medias Rojas giraron hacia el oeste. Cuando llegaron a San Luis, se acomodaron para una serie de juegos de exhibición. Equipos de lugares tan lejanos como California se presentaron para jugar contra los 9 de Cincinnati. La serie Barnstorming fue un éxito rotundo entre los fanáticos. También resultó fundamental para el futuro del béisbol. La popularidad de las Medias Rojas estimuló el crecimiento de lo que luego se convirtió en Major League Baseball. Y en el oeste, los colonos comenzaron a difundir el juego entre ellos hasta que se jugaba prácticamente en todas partes. Antes de irme por el día de hoy, voy a hacer algunas menciones honoríficas como el boxeo, las ejecuciones públicas, los circos, las apuestas y juegos de cartas. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.